Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio en YouTube. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos, a mí incluido, con la intriga a flor de piel. Hablamos de dos nombres que cuando se juntan generan una auténtica revolución, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. ¿Qué ha pasado entre ellos? ¿Han roto el silencio? ¿Qué ha dicho Can Yaman sobre Demet Özdemir? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este torbellino de rumores, confirmaciones y sobre todo la verdad que todos estábamos esperando. Y antes de empezar a desgranar todo, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí les traemos lo último de lo último con todo el detalle que se merecen. Bueno, vamos directo al grano, porque la espera ha sido larga y las especulaciones han volado como pájaros en una bandada. Durante muchísimo tiempo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un constante tema de debate y análisis. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenzikuş, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que era imposible para los fans no imaginarse algo más allá de la ficción. Se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas, y cada aparición pública, cada comentario, cada gesto, era escrutado al milímetro. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada, y la privacidad de los artistas es un bien cada vez más escaso. Han sido meses, incluso años, de rumores sobre su posible relación, su posterior ruptura y un silencio sepulcral por parte de ellos, al menos públicamente. Si bien ambos han tenido parejas y proyectos posteriores, la sombra de su posible romance y la intensidad con la que los fans lo vivieron, ha persistido. ¿Por qué? Sencillamente porque la historia de amor de Can Divit y Sanemainnen Erkenzikuş caló muy hondo. Verlos juntos en pantalla era mágico, y la conexión que proyectaban hacía que el público deseara fervientemente que esa magia se trasladara a sus vidas reales. Y seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado con la idea de que dos personas que se entienden tan bien en la ficción, puedan complementarse también fuera de ella? Ahora, ¿qué ha pasado? La pregunta del millón es, ¿ha roto Can Yaman el silencio? La respuesta, queridos míos, es un rotundo sí. Y lo ha hecho de una manera que, si bien no es un bombazo escandaloso, sí que aclara muchas cosas y, sobre todo, deja entrever una madurez y una profesionalidad que muchos aplaudirán. No esperen declaraciones incendiarias ni confesiones de amor eterno, pero sí unas palabras que ponen las cosas en su sitio y disipan las nieblas de la especulación. Según informaciones recientes que han circulado con fuerza en medios turcos e internacionales, Can Yaman, en una de sus recientes apariciones públicas en Italia, donde es una auténtica celebridad, fue abordado por la prensa. Y como siempre ocurre, el tema de Demet Özdemir no tardó en salir a la palestra. Can, que se ha caracterizado por ser bastante reservado en cuanto a su vida privada, especialmente en lo que respecta a relaciones pasadas o presentes, ha adoptado una postura más diplomática y a la vez sincera. En esta ocasión, de la insistencia de los reporteros, Can Yaman habría confirmado lo que muchos sospechaban, pero que hasta ahora no había sido validado por él mismo. Al ser preguntado directamente sobre su relación con Demet Özdemir, Can habría respondido de una manera bastante clara y concisa. No se trata de una confirmación de un romance pasado en el sentido más estricto de la palabra, sino más bien de un reconocimiento a una etapa importante de su vida y una validación de la fuerte conexión que existió entre ellos, tanto profesional como personal, durante el rodaje de Erkenzikuş. Lo que se ha filtrado, y que ha sido recogido por varios medios especializados en la crónica social turca, es que Can habría expresado algo así como, Demet es una persona muy especial para mí. Tuvimos una conexión muy fuerte durante la serie, y eso es algo que siempre guardaré con cariño. Fue una etapa importante de mi vida y ella es una gran profesional y una gran mujer. Estas palabras, aunque sencillas, tienen un peso considerable. Conexión muy fuerte y guardaré con cariño, sugieren que hubo algo más allá de la simple amistad y la camaradería profesional, pero también dejan claro que esa etapa ha quedado en el pasado. No hay resentimiento, no hay reproches, solo un reconocimiento respetuoso y cariñoso. Es crucial entender el contexto. Can Yaman ha tenido que lidiar con una enorme presión mediática y un sinfín de rumores a lo largo de su carrera. Sus relaciones sentimentales, reales o imaginarias, han sido objeto de un escrutinio constante. Su decisión de
Responder de esta manera, sin entrar en detalles íntimos, pero validando la importancia de Demet en su vida, demuestra una madurez y un control sobre su narrativa que es digno de admiración. Él no busca alimentar el morbo, sino más bien poner un punto final amable a las especulaciones más persistentes. Y es que hay que recordar que la relación entre Can y Demet, aunque nunca fue confirmada oficialmente por ellos como una relación sentimental seria y pública, sí que se rumoreaba con mucha fuerza que estuvieron juntos durante un tiempo. Hubo viajes, apariciones juntos que alimentaron las sospechas, y la química en pantalla era tan real que el público se enamoró de esa idea. Sin embargo, la relación, si existió en el plano romántico, fue discreta y posteriormente se dio por terminada de forma amistosa, al menos según las versiones que han llegado hasta nosotros. Lo que Can Yaman ha hecho ahora es reconocer esa conexión especial, esa etapa de sus vidas, sin caer en la trampa de la farándula vacía. No ha dicho si fuimos novios, pero tampoco ha negado que hubo algo significativo. Ha elegido las palabras justas para honrar el pasado, reconocer el valor de la otra persona y al mismo tiempo proteger su privacidad y la de Demet. Esto es algo que los verdaderos fans de ambos sabrán apreciar. Porque al final lo que queremos es verlos felices, tanto en sus carreras como en sus vidas personales, y que se respeten los límites. Además es importante mencionar que Demet Özdemir, por su parte, también ha sido bastante reservada. Aunque ha tenido relaciones más públicas después de Erkenci, siempre ha mantenido un perfil elegante y profesional. El hecho de que ambos, a pesar de la intensidad de la conexión que mostraron en su momento y la expectación del público, hayan manejado la situación con tanta discreción, habla muy bien de ellos como personas. La clave aquí está en la palabra conexión. Can Yaman la utiliza para describir lo que tuvo con Demet, y es una palabra muy poderosa. Una conexión fuerte puede ser de amistad, de camaradería profesional, de admiración mutua, o sí, también de amor. Al no especificar el tipo de conexión, deja la puerta abierta a la interpretación, pero al mismo tiempo valida que hubo algo real y significativo entre ellos. Y el hecho de que siempre guardará con cariño esa etapa, es una muestra de aprecio genuino. En un mundo donde los famosos a menudo se ven presionados a compartir hasta el último detalle de sus vidas, la actitud de Can Yaman es un soplo de aire fresco. No está buscando titulares sensacionalistas, sino que está respondiendo a preguntas con una honestidad calculada y respetuosa. Es una manera de cerrar un capítulo, de agradecer la oportunidad y de seguir adelante, tanto él como Demet, con sus propias trayectorias. Imaginen el escenario, Can Yaman, rodeado de cámaras con preguntas de todo tipo, y ante la inevitable pregunta sobre Demet, en lugar de evadirla o dar una respuesta ambigua, opta por unas palabras que honran a su ex compañera de reparto y validan la importancia de su tiempo juntos. Esto no es una ruptura de silencio en el sentido de un escándalo, sino más bien una confirmación de una historia compartida que, aunque pudo haber tenido tintes románticos, ha evolucionado hacia una admiración y un respeto mutuo. Por otro lado, es importante recordar que las redes sociales y los medios de comunicación a veces magnifican las cosas. Los fans son apasionados, y es natural que deseen ver a sus parejas favoritas juntas en la vida real. Pero también es fundamental recordar que son seres humanos con vidas privadas, y que tienen derecho a decidir qué comparten y qué no. La declaración de Can Yaman en este sentido, es un acto de responsabilidad y de respeto hacia esa privacidad. Así que, para resumir esta parte crucial del vídeo, Can Yaman ha hablado sobre Demet Özdemir. No ha revelado detalles escabrosos ni ha protagonizado un drama mediático. Lo que ha hecho es reconocer la conexión muy fuerte que tuvieron durante el rodaje de Erkenci, ha afirmado que guardará con cariño esa etapa, y ha elogiado a Demet como una gran profesional y una gran mujer. Es una respuesta madura, respetuosa y que, en cierto modo, pone fin a años de especulaciones sin alimentar innecesariamente el circo mediático. ¿Qué significa esto para los fans de Erkenci? Significa que si bien la magia de la serie existió y la conexión entre ellos fue real, esa etapa de sus vidas ha quedado atrás. Significa que ambos han crecido profesional y personalmente, y que sus caminos, aunque unidos por un pasado compartido, ahora son independientes. Y eso es algo bueno. Verlos evolucionar en sus carreras individuales, seguir alcanzando éxitos, es también una forma de honrar ese legado que construyeron juntos. La forma en que Can Yaman ha abordado la pregunta es un ejemplo de cómo gestionar la fama y las expectativas del público. Ha elegido la honestidad sin ser imprudente, la gratitud sin caer.
en la nostalgia paralizante y el respeto sin dar pie a nuevas especulaciones infundadas. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestra exploración sobre el tan esperado silencio roto de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Hemos desgranado sus palabras, hemos analizado su significado y hemos entendido la importancia de esta declaración en el contexto de sus carreras y de la expectación mediática. La conclusión es clara: hubo una conexión especial, una etapa que guardan con cariño, y un reconocimiento mutuo de la importancia que tuvieron el uno para el otro, especialmente durante esos años de Erkencikus. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí, y por su fiel compañía en cada vídeo. Espero que esta información haya sido de su agrado y les haya resultado tan intrigante como a mí desgranarla. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen las palabras de Can Yaman? ¿Creían que había algo más allá entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo absolutamente todos y me encanta debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto mucho más para desentrañar. Hasta pronto.